Bienvenidos a otra presentación de Descubriendo el Principio. En este video estudiaremos la primera parte de los paralelos de la historia. El propósito de estas dos presentaciones es el de demostrar que la meta de la historia es la de recibir al Mesías, que los fracasos en la providencia hacen que la historia tenga que repetirse, que las historias del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son las mismas. El primer paralelo, el paralelo de Jacob hasta Jesús, representa la historia de los israelitas en el Antiguo Testamento. El paralelo de Jesús hasta el Señor de la Segunda Venida representa la historia de los cristianos en el Nuevo Testamento. La persona que inició la historia de los judíos fue Jacob. Cuando Jacob iba hacia Harán y fue atacado por un ángel, al vencerlo recibe el nombre de Israel. Jacob tuvo 12 hijos y 70 parientes. En el video anterior estudiamos cómo Abraham, Isaac y Jacob establecieron victoriosamente el fundamento de fe y de sustancia para recibir el Mesías. Pero ¿qué pasó que el Mesías no pudo nacer allí? El Mesías no puede nacer si hay una deuda hacia Satanás. La deuda de los 400 años de esclavitud en una tierra extranjera, causada por el fracaso de Abraham en la primera ofrenda, tenía que pagarse primero. Los 400 años de esclavitud en Egipto fue el pago a esa deuda. Allí los israelitas sufrieron todo tipo de privaciones, hasta que al final de los 400 años llegó Moisés. Moisés los liberó y los condujo a través del desierto hasta la tierra prometida. Al llegar a Canaán, Dios les dijo que no se mezclaran con las tribus cananitas, pero los judíos desobedecieron. Esto, como veremos, va a traer repercusiones en el siguiente periodo. Una vez que ellos arribaron y se establecieron en Canaán, comenzó el siguiente periodo, el periodo de 400 años de los jueces. Los jueces tenían tres funciones: rey, sumo sacerdote y profeta. Samuel, el último juez, unge a Saúl como el primer rey judío. El siguiente periodo es muy especial. Si tenemos en cuenta que el periodo de esclavitud en Egipto es el periodo de formación, el periodo de los jueces es el periodo de crecimiento y el periodo del Reino Unido, el siguiente periodo, es el periodo de perfeccionamiento. Los 120 años del periodo del Reino Unido judío es un periodo dividido en tres periodos de 40 años cada uno. Cuando Eva cayó, Dios quería enviarle un Salvador. Esto ocurriría en el periodo de perfeccionamiento, ya que la caída ocurrió al final del periodo de crecimiento y Satanás no pudo invadir el siguiente periodo. Por consiguiente, este es un periodo muy especial. Cristo hubiera nacido en este periodo si uno de estos tres reyes hubiera cumplido la responsabilidad que Dios le había dado, la cual consistía en construir un gran templo y santificarlo. Saúl no entendió esta misión y no puso ni una piedra de este templo. El siguiente rey, aquel que mató a Goliat, David, con una honda, empezó el templo, pero no pudo terminarlo ya que David era un rey muy sanguinario. Salomón terminó el templo, pero no pudo santificarlo, puesto que era un rey muy lujurioso. Tenía 400 esposas y 300 concubinas, muchas de las cuales pertenecían a las tribus cananitas que los israelitas no habían podido deshacerse. Estas lo obligaron a alabar sus dioses falsos en el templo. Quiere decir de que Satanás invadió el templo. Debido a este fracaso, Dios tuvo que dividir el imperio en dos. Durante 400 años Dios dividió el reino en los reinos del norte y sur. La razón de esto es que cada que Satanás invade una persona o una nación, para que Dios pueda seguir trabajando a través de esa persona o esa nación, Dios tiene que dividirla en dos, con la esperanza de seguir trabajando a través de la parte Abel. A la parte sur, es decir, a la parte Abel, Dios envió los grandes profetas del Antiguo Testamento: Elías, Jonás y Eliseo, entre otros. Estos eran enviados a la parte Caín del reino con un mensaje de arrepentimiento, pero estos eran sistemáticamente asesinados por estas tribus. De ahí que Jesús decía: Jerusalén, Jerusalén,
tú que matas y apereas a los profetas que a ti te son enviados. Jesús estaba refiriendo a este periodo. Debido a este fracaso, Dios tuvo que entregar el pueblo elegido en manos de Satanás. En el próximo periodo, los 400 años del periodo de cautiverio, los hombres israelitas son tomados como rehenes y llevados a luchar como soldados del imperio babilónico. Es un periodo de mucha confusión en la fe en los judíos. Al final de este periodo, Dios envía un profeta más llamado Malaquías. Malaquías le devuelve la identidad elegida a los israelitas y con él comienza el último periodo antes de la venida de Cristo, el periodo de preparación para la venida del Mesías. Durante los siguientes 400 años, Dios prepara a la humanidad para la venida de Cristo, enviando personajes históricos como Sócrates, Platón y Aristóteles en Roma, Confucio en la China y Buda en la India, todos contemporáneos entre sí y enseñando algo que más adelante Jesús enseñaría en Jerusalén. Al final de este periodo, una persona en Jerusalén comienza a anunciarse como el Mesías. Lamentablemente Jesús no contó con el apoyo de Juan el Bautista ni de los líderes judíos y finalmente fue enviado a la cruz. La crucifixión de Jesús fue el peor error de la humanidad desde la caída de Adán y Eva. Jesús debió haber continuado la historia hacia adelante, hacia el establecimiento del reino de Dios, pero debido a la cruz se perdieron 2000 años de historia y debido a esto la historia va a tener que repetirse por lo menos por 2000 años más antes de que Cristo pueda retornar a la tierra. Durante el siguiente video vamos a estar estudiando el segundo paralelo, el paralelo de Jesús al Señor de la segunda venida, la historia del cristianismo. No olvides suscribirte a mi canal y recomendar estos videos a otras personas. Hasta pronto.